Mañana voy a invitar a Pastor Marquina para que continúe con el estudio de la Convención. Mi hermano, buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bien, hermanos, gracias Señor una vez más por la oportunidad que tenemos, ¿no?, de estar juntos y seguir estudiando su palabra, ¿sí? Vamos a orar en esta mañana, vamos a procurar aprovechar el tiempo, ¿sí?, lo que resta. Nos ponemos de pie un momento, hermanos. No sienta molestia, hermanos, levantarse, sentarse, porque luego va a estar sintiendo molestia de estar sentado por un tiempo. Bien, vamos a orar, ¿sí? Padre, le damos gracias en esta hora una vez más por la oportunidad de poder estudiar su palabra, poder reunirnos para meditar en aquello que le ha complacido, Señor, dejar por escrito y, por cierto, preservado, Señor, por los siglos, Señor, que nos han precedido y está aquí, con la garantía, Señor, de que aún ella permanecerá, aun cuando todo lo creado, Señor, dejará de ser. Oh bendito Dios. Y aquí estamos, Señor, con aquello que permanece para siempre, su palabra. Y, Señor, sabiendo que es su voluntad, que ella sea leída, que ella sea entendida, que ella sea publicada, que ella sea creída, Señor, entre nosotros, nos acercamos, Señor, con esa confianza. Y, Señor, sabiendo que también es bueno en gran manera, Señor, siendo que nos ha concedido promesas, y una de ellas, Señor, es el hecho de ser guiados por su Santo Espíritu, quien nos guía en la verdad, nos enseña, ilumina nuestra mente, Señor, para poder entender, Señor, lo que está revelado. Reconociendo, Señor, el hecho de que también en ella hay cosas que no podemos entender a cabalidad, dadas nuestras limitaciones, Señor, naturales. Pero, Señor, has prometido ayudarnos, has prometido guiarnos en la verdad, darnos entendimiento, Señor, así como el día esclarece, Señor, Padre, después de la noche igual, nuestra mente puede ser clarificada, entendiendo mejor y maravillándonos ciertamente, Señor, acerca de ti y de tus ojos. En cuanto a este tema de la providencia, Señor, ayúdanos a maravillarnos y salgamos regocijados, Señor. Si alguno de entre nosotros, Señor, está con ánimo apocado, Señor, si alguno necesita ser ordenado en sus pensamientos, porque aunque el entusiasmo puede estar ahí, Señor, pero no es guiado por la verdad. Señor, como quiera que fuese el caso, ayúdanos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo yo le ruego esta gracia, ayúdeme, Señor, por favor, y lo que pueda decir sea para edificación y conforme a la verdad, y, Señor, terminemos glorificando su nombre, y vamos así también. En Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Bien, hermano, tomen asiento. Tema número 5, capítulo 5 de la Confesión de Fe de la Divina Providencia. ¿Pueden recordar de lo que hablamos de algunas cosas la semana pasada? O puntualmente empezaría de repente pidiéndoles que puedan recordar. Cuando hablamos de la providencia de Dios o de la divina providencia, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Se acuerdan? Providencia no es una palabra muy común, no lo utilizamos mucho, menos las personas con quienes a veces nos relacionamos que no son creyentes, ¿no? Y pudiera significar otras cosas. Pero entre nosotros creo que ya, dado que estudiamos, tratamos de dar definiciones no claras. ¿Podemos decir algo al respecto? ¿Alguien se anima? ¿Qué significa la providencia de Dios? ¿De qué habla la providencia de Dios? Es el obrar de Dios. A través de las cosas naturales. Tiene que ver con el obrar de Dios, ¿no? Tiene que ver con el obrar de Dios. Cuando hablamos de la providencia de eso, ¿no? El obrar de Dios, ¿no? En este mundo que ha creado, ¿sí? En este mundo que le pertenece a Él, llevando a cabo sus propósitos, ¿sí? Y todos con el fin de glorificar su nombre para el avance y la gloria de su gracia, su poder, su sabiduría. Eso vimos la semana pasada, ¿no? La Confesión de Fe reconoce
en primer lugar da por hecho que Dios es el creador. Asumimos así, hermanos, ¿no? Los cristianos tenemos que, aun cuando para hacer apología, ¿no?, de la verdad de Dios, del Evangelio, ¿no?, tenemos que explicar, tenemos que demostrar, ¿no? Pero la Biblia simplemente, en cuanto a la existencia de Dios, asume que Él existe. Amén, hermanos. Simplemente eso. No se está dando con rodeos, mira, ¿sabes qué? Y por aquí, para que tú llegues a creer en Dios o aceptar que Él es Dios. No, simplemente dice, Dios hizo los cielos y la tierra. Él estuvo ahí siempre, ¿no? Y la confesión empieza de esta manera en cuanto, ¿no?, a este tema. Dios es el buen creador de todo, ¿no? Él es el buen creador de todo, absolutamente todo. En su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna. Se asume que Dios es creador, entonces es fácil asumir también, hermanos, que Él tiene todo el gobierno. Hace en su creación lo que Él quiere hacer, por cierto. Amén, hermanos. No es que Dios crea y luego se desentiende de su creación, no tiene nada que ver con ella, ¿sí? Como un reloj, ¿no?, hecho por un relojero, y bueno, ya lo deja para que ahí funcione. No es así, sino que Dios, siendo el creador, también sostiene, dirige, dispone y gobierna toda su creación, todas las criaturas y cosas, de la mayor hasta la más pequeña. Vimos eso, ¿no? ¿Cómo lo hace? Por medio de que, por su sapientísima y santísima providencia. Ese es el tema. Con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Estaba leyendo, meditando esta confesión de fe, veía como que este primer párrafo es como el bosquejo, porque de ahí lo que viene un poco más va a redundar o a hablar en algunos detalles de esta providencia de Dios, ¿sí? Ahora, avanzamos el párrafo 1, ¿cierto? Y creo que con la justa pudimos acabar, o llegamos casi a acabar, ¿no? Vamos al párrafo 2, hermanos, ¿sí? Porque hay versículos que luego se retoma también de alguna forma de este primer párrafo. Dice el párrafo 2, aunque en relación a la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Vamos a entrar un poco en este detalle, vamos a decir, a la mecánica de este obrar, de esta providencia de Dios, obrando en su mundo, en este mundo en el cual, hermanos, estamos, ¿no?, que Él ha creado. Y aquí está hablando acerca de la presciencia y el decreto de Dios. Estos temas se estudiaron, seguramente le ha sido de mucha ayuda cuando vieron los atributos de Dios. Amén, hermanos, han visto acerca del decreto de Dios y la presciencia de Dios. Vamos a recordar algunas cosas. Acá está nuestro hermano Stuart también, que tocó ese tema, ¿no? ¿Se acuerdan qué significa presciencia? Presciencia de Dios. No presencia, sino presciencia de Dios. ¿Se acuerdan que habló el hermano semanas pasadas? Ya acabaste ese tema, ¿no, hermano? Sí, los atributos de Dios. La presencia de Dios. Bueno, el sentido básico a primera vista es un conocimiento anticipado de todas las cosas de Dios. Pero no se queda ahí, ¿no? Es tan solo para empezar, ¿no? El hecho de que Dios conoce todas las cosas de antemano, pero no solamente se refiere a, vamos a decir, a ese rasgo de la sabiduría o del conocimiento de Dios, ¿no? De conocer las cosas de antemano, ¿no? Sino el hecho de que también Él ordena todas las cosas, ¿sí? Predetermina que todas las cosas, ¿no? Como revela su palabra, se lleven a cabo, ¿no? Simplemente suceden por ese hecho de que Él no solamente las conoce, sino las ordena también, ¿sí?
Ahora, la presciencia y el decreto de Dios, el hecho de, ¿no?, de ordenar, de establecer, ¿no?, como revela su palabra, las cosas que Él quiere hacer, quiere llevar a cabo en este mundo, con el fin de ser glorificado. Tanto la presciencia y el decreto de Dios aquí son llamadas la causa primera, ¿ya? El origen de todo. ¿Por qué suceden las cosas como suceden? ¿Por qué suceden? Porque esta es la causa primera, hermano. Tanto la presciencia como el decreto de Dios. He aquí el origen de todo cuanto sucede, hermano. Amén. Tenemos que ir a Dios mismo. Si Dios es el creador, entonces en Él está, ¿no? En Él está la explicación de por qué suceden las cosas como suceden. Amén, hermanos. Sean buenas o sean malas. ¿Sí? Entonces la presciencia y el decreto de Dios, como dice la confesión de fe, es la causa primera, el origen de todo. ¿Ya? Ahora, entonces, siendo la presciencia y el decreto de Dios la causa primera, ¿sí?, todas las cosas suceden inmutable, infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Dos textos que es suficiente pone aquí la confesión de fe para poder ver esta verdad, ¿no? Hechos 2:23, rápidamente alguien que lo pueda encontrar, ¿sí? Es un texto que debe ser conocido. Algunos de repente ya están recordando ese texto, ¿no? Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Ajá. Pregunta. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es el sermón de Pedro, dirigiéndose a la multitud ahí. Y dice una verdad en cuanto a lo que ha acontecido. A este, o sea, nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Él es este en este versículo en particular. ¿Qué sucedió con él? Fue entregado, ¿cierto? A este entregado. La pregunta es, ¿quién ordenó esa entrega? Dios, Padre. Dice ahí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Decreto de Dios y presciencia de Dios. La causa primera. Hermanos, desechamos la idea de que hay un plan B, ¿no? Y sobre todo hablando de la redención, de la salvación, ¿no? Nuestra, hermanos, no fue un plan B, algo que después se le ocurrió a nuestro Señor. Eso ya estaba determinado desde antemano, ¿sí? ¿Pero por qué? Por el hecho de que Él mismo, ¿no?, conoce todas las cosas, lleva a cabo todas las cosas, por su presencia y determinado consejo, dice ahí, ¿no? Por su decreto, podríamos decirlo también. Pero dice que también este obrar, hermanos, este hecho ya determinado por Dios, ¿no?, fue llevado a cabo por ¿quiénes? Por los hombres. Por aquellos que rechazaron a nuestro Señor. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolo. ¿No? ¿Dios determinó? ¿De antemano lo estableció? Sí. ¿Pero lo hizo con sus propias manos? No. Hombres inicuos, ¿no?, llevaron a cabo esta obra. Pero aquí prácticamente encontramos todo lo que esta parte del párrafo 2 está diciendo. O sea, por un lado la causa primera, ¿quién es? Dios mismo. Su presencia, su decreto, ¿no?, estableciendo todas las cosas. Y estas suceden, dice, inmutable e infaliblemente. Pregunta, hermanos, ¿el tiempo en que sucedieron todas estas cosas fue el tiempo exacto? Sí, perfecto. También, hermanos, en todos los detalles del cumplimiento de las obras de Dios podemos ver una perfección total, ¿no? Y pudiéramos pensar en todas las implicancias que de esto se puede derivar, hermanos, en nuestra propia existencia, ¿no?
¿Alguien está preocupado por su muerte? ¿Sí? ¿Se preocupa? ¿Cómo va a morir? Por mi familia que no conoce. Hablando de su propia muerte. No. Pero luego se cuida, ¿no? También. Luego se cuida, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Van de la mano. Tengo un deber, una responsabilidad de cuidar, pero sé al mismo tiempo que seguramente, con toda seguridad, hay un día en que dejaremos esta tierra, hermano. Si es que Cristo no viene antes, por lo menos 50 años para algunos ya no estaremos, ¿no? Así que, hermanos, estas verdades deben asombrarnos, pero también, ¿no? Hermanos, nos lleva a implicancias, ¿no? Y a vivir con tranquilidad, hermanos, ¿sí? A veces los incrédulos, tal vez sin pensar mucho en lo que dice Dios, pues tienen que admitir esto, ¿no? Nadie va a morir antes del tiempo, dice, ni después, ¿no? Ese encuentro no vamos a poder evitarlo, ¿sí? Es inevitable, ¿sí? Pero asegurémonos, hermanos, que cuando nos sorprende ese día, pues estemos andando en los caminos del Señor, ¿sí? Amén. Bien. Ya en este versículo, hermanos, vemos, ¿no? Dios primeramente ordenando todas las cosas. Lo que pasó con nuestro Señor, hermanos, y esta obra suya a favor de nosotros fue planificada por Dios, fue decretada por Dios. ¿Está bien? Sí. La causa primera. Pero también hay causas secundarias, como dice este párrafo, ¿no? O como dice, sí, ahí está, dice en la segunda parte. Pero lo primero que queremos dejar bien claro es eso. Proverbios 16:33 también nos habla acerca, ¿no? de esta verdad. Dios es el agente primario. Su presencia y su decreto, ¿no? hacen que Él sea la causa primera, ¿sí? El origen de todo, la explicación de todo cuanto sucede, todo cuanto ocurre. ¿Alguien tiene Proverbios 16:33? El corazón del sabio hace prudente su obra, y le añade gracia al sabio. ¿Eso, hermanos? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ajá, algo de eso hablamos la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan del tema de los dados? Y no era una invitación a jugar en los dados, por cierto. ¿No? Alguien va a preguntar, ¿es malo pueblo? Me acuerdo de niño esos, unos juegos para familia más que nada, unos caballitos ahí, no mirar la vez que corren. Ya. Bien. Hermanos, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de él. Dos textos claros suficientes para hablarnos, hermanos, de que no, Dios es el autor, ¿no? Él ordena todas las cosas cuanto suceden, basado en su presencia y en su decreto. Él es la causa primera, ¿no? de todo cuanto sucede. Definitivamente nada ocurre entonces a nadie por azar, ¿sí? Casualidad, azar no existe, hermanos, por cierto. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es algo que debe quedar en claro, ¿sí? Casualidad no existe, azar no existe. Esas son cosas ciegas, sin sentido, ¿sí? Nuestro mundo, hermanos, es obra de un creador inteligente que dirige, que gobierna todas las cosas y va cumpliendo sus propósitos. Hermanos, y todo tiende a glorificar, aunque ahora no lo vemos con claridad, vemos mucha rebelión y eso pudiera darnos una imagen algo distorsionada, que parece que el mundo se va escapando del control de Dios. Pero hermanos, la Biblia asegura que todo, hermanos, terminará conforme al propósito de Dios. Él será glorificado finalmente. Amén. ¿Amén? ¿Sí? Bien. Ahora, dice la confesión de fe también, ¿no? Distinguiendo esto, porque por otro lado también, si solamente inclinamos la balanza a este aspecto de la verdad, cuando hablamos de la providencia, de que Dios es el que origina todas las cosas, vía su presencia y sus decretos,
pudiéramos de repente caer, ¿no?, en el fatalismo, hermanos, y otras consecuencias que hay acerca de esa idea. Bueno, ya no me preocupo por nada, no soy responsable de nada, ¿no? Si Dios es el origen de todo, entonces ¿para qué me esfuerzo? No tiene sentido ya lo que hago. No es eso tampoco. No queda ahí la verdad. La verdad completa no está compuesta solamente de esta parte donde se nos declara que Dios es el origen de todo, ¿no?, sino que también dice la confesión de fe, y lo reconoce aquí, dice: sin embargo, por la misma providencia, dice, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. A ver, Dios es el origen nuevamente de todas las cosas, el ordenado que sucede a todas las cosas. Pero hay causas secundarias, es decir, medios por los cuales Dios se vale. Y en este caso es el hombre principalmente, como un agente, ¿no?, que ejerce su voluntad, ¿no?, que actúa, que lleva a cabo acciones, ¿sí? Ahora, ¿cómo conciliar esto? Solo por la fe, hermanos, y por la gracia de Dios podemos entender esto, ¿no? Hay otras corrientes alternas dentro del cristianismo, tal como conocemos, que no siempre piensan, ¿no?, como los reformados, en este caso que estamos estudiando la confesión de fe y nos identificamos con ella, lo aceptamos. A veces hay esa tendencia de irse al otro extremo también, ¿no? Por un lado, no es Dios solamente el que hace todas las cosas. Otros lo asumen, bueno, debe haber una responsabilidad de parte nuestra, y a veces se va al extremo. No, todo depende al final de nosotros, y como que Dios está sujeto a eso, ¿no? Como, vamos a decir, responsabilidades compartidas. Y de pronto se termina pensando, bueno, al final nosotros vamos a hacer aquí las cosas, y lo que hagamos es determinante en última instancia. Por eso se conoce como el arminianismo, ¿no?, que cuando uno estudia más de cerca esa posición, bueno, lleva al extremo de decir que, bueno, todo depende al final en última instancia de nosotros, y Dios como que tiene que ajustarse, ¿no?, luego a eso que nosotros determinamos. Y eso se ve claramente, pues, por ejemplo, en el tema de la salvación, ¿no?, que el hombre en última instancia es el que escoge a Dios sin que Dios tenga que ver nada con él. Ahora, solo que al escoger nosotros, bueno, Dios ya ahora puede responder con beneplácito hacia nosotros, mostrar su favor. Y no es así. No. Ambas cosas van de la mano, hermano. Por un lado, el libre obrar de Dios, ¿no?, obrando en todas las cosas, pero también nosotros actuando, ¿no?, con responsabilidad, ¿sí?, con responsabilidad. Ambas cosas van de la mano, no perdamos de vista eso. Nuevamente, volviendo a la confesión de fe, Dios es la causa primera, pero le lleva a cabo, ¿no?, todas las cosas que su providencia, su obrar, hermanos, ha determinado llevar a cabo, lo hace por medio de causas secundarias, es decir, de los hombres. La causa secundaria aquí tiene que ver con el hombre, que es creado en imagen y semejanza de Dios, quien lleva a cabo también obra. No podemos decir, pues, lo mismo de los animales, de las plantas y de otras cosas creadas, ¿no?, porque ellas no pueden, ¿no?, tomar decisiones o elegir un curso de acción. Son los seres humanos los que tienen que tomar un curso de acción. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Así que las causas secundarias tienen que ver con el hombre, ¿sí?, principalmente. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Porque aquí podemos leer la confesión, y ¿qué es eso de las causas primeras, las causas secundarias, ¿no? Espero que se les esté ayudando. Ahora, vamos a ver algunos textos, por ejemplo, de cómo esto, ¿no?, funciona. Génesis 8:22, vamos a un momento. Génesis 8:22. Dice ahí, 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Sí? ¿Qué está hablando acerca del ciclo, ¿no?, de las estaciones?
¿Está bien, hermanos? Porque dice ahí, mientras que la tierra permanezca no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Dios es establecido de manera natural. Nuevamente, aun cuando el mundo pueda funcionar bajo ciertas leyes, nuevamente, no es un aparato creado dejado simplemente a que funcione así porque sí. No, Dios haciendo que eso siga funcionando de esa manera, pero es un orden establecido ahí, ¿sí? Esas cosas no van a cambiar, hermanos, ¿sí? Puede haber una aparente modificación. Es verdad que a veces con este tema, ¿no?, de la ecología, ¿no?, y todo el movimiento de los ecologistas, ¿no?, advirtiendo acerca de los peligros de que vamos a destruir la tierra, hermanos, ¿no?, de pronto se imaginan, ¿no?, ya no va a haber sol, o todo va a ser invierno, cosas por el estilo. Hermanos, el mundo va a suceder, aunque pueda haber cierta alteración debido, ¿no?, al mal uso, ¿no?, del orden creado en la naturaleza, hablando, hermanos, pues básicamente sigue funcionando de esa manera. Así que no caigamos, ¿no?, en pánico, ¿no? De pronto a veces ya surge idea, ¿no?, y entonces ¿cómo acabaremos? No, hermanos, el Señor tiene control de todo. Él tiene el control de todo. Nada va a escapar, hermano. No hay una contingencia por ahí de que de pronto va a suceder de otra manera. Hermanos, Él estableció esto, ¿sí? Y eso está funcionando hasta aquí, hermano. Ha sido desde un principio, desde que empezó hasta aquí, y será así hasta que venga nuestro Señor. Ahora, Jeremías 31-35 también sería bueno ver rápidamente ahí. Vamos a correr un poquito rápido con los textos, ¿sí? ¿Nadie lo encontró? Ya está aquí. A ver, léelo, hermano. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Muy bien. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Quién dio las leyes Para la luna, astronómicas? Vamos a poner los términos. Dios. A ver, hermanos. Sí. Eso es lo que encontramos ahí. ¿Está bien? Sigamos viendo algunos textos más. Éxodo 21:13. Éxodo 21:13. Vamos a ver ahora otro detalle de esta, ¿no?, vamos a decir, el mecanismo de cómo funciona, hermanos, cómo funciona este obrar providencial de Dios. Por un lado encontramos que hay un orden, ¿no?, en la naturaleza establecido. ¿Está bien? Ahí están ¿no?, las estaciones, los astros que Dios ha creado, funcionando de acuerdo a un orden establecido. Ahora vamos a ver algunos detalles más dentro de este obrar providencial, sobre todo con lo que tiene que ver con las causas secundarias, ¿sí? A ver, encontramos aquí en Éxodo 21:13, ¿sí?, que tiene que ser leído también con Deuteronomio 19:5, porque ahí estos dos van a darnos una idea de un aspecto más de este obrar providencial de Dios. El 21:13 dice en Éxodo: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré el lugar al cual ha de huir. Es bueno leerlo con el 12, porque habla de una situación ahí, ¿no? Dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré el lugar al cual ha de huir. Un caso fortuito, ¿sí? Alguien hiriendo a otro de manera accidental, vamos a poner entre comillas, accidental para nosotros, de repente una perspectiva humana, ¿no? Pero en el fondo, hermanos, aún eso estuvo ordenado por Dios. ¿Qué le parece? Y es Deuteronomio que nos aclara un poquito mejor esto. Miren lo que dice Deuteronomio, rápidamente, entrando en algunos detalles. 19:5. Ya, ¿estamos ahí? Listo. Vamos a leer el 4 mejor, ¿está bien, hermanos? Dice ahí: y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo, dice, sin
intención, no pierda de vista eso, ¿no? Y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo, y aquí es un caso más exacto, no, la situación que se describe aquí es mucho más exacta. ¿Qué está sucediendo? Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare, ¿qué cosa? El hierro del cabo, es decir, el mango, y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel irá a una de estas ciudades y vivirá. Un caso fortuito, ¿no, hermanos? ¿Se imagina eso? Dos van ¿no? Están trabajando, van a cortar leña, y de pronto un accidente. ¿Estuvo ordenado por Dios? ¿Estuvo ordenado? ¿No? Hermanos, estuvo ordenado eso. Parece que están ahí un poco, ¿no? Teniendo de repente. Es más, dice, en otra parte dice que el Señor lo puso en sus manos. Lo puso en sus manos. Eso que para nosotros podría ser un accidente, ¿no? Y un accidente muy penoso. De pronto, imagínate, estás ahí trabajando con alguien. Vamos a ponerte de lado que tú tienes el arma, el hacha ahí, ¿no? Y se salta y le cae en la cabeza, ¿no? A todas luces nadie quisiera ser parte de eso, ¿verdad? Un hecho lamentable. Pero aún eso está, ¿no? Está dentro, ¿no? Del obrar providencial de Dios. Y muere, dice en ese caso. Bueno, como no era un caso intencional de asesinato, por cierto, es un caso accidental, hay una regulación ahí, ¿no? Y yo quiero saber cómo debe tratarse a este homicida sin intención, porque al final, pues, mató a alguien, ¿no? Pero no fue intencional. Pero aún ese acto, hermanos, la Biblia, hermanos, no se disculpa, simplemente reconoce Dios actuando aún ahí. Y aún esa situación siendo como un juicio de Dios llevándose a cabo contra una persona. ¿Contra el que murió? Contra el que murió. Dios lo puso en su mano. Dios lo puso en su mano. ¿Sí? Así es. Se nos escarapela el cuerpo. ¿Cómo puede suceder? Yo no quiero ser parte de eso. Ni tampoco quiero que el hacha me caiga. Por eso de las balas perdidas, por ejemplo, Dios aún está viendo el proceso que alguien murió. Hace poco, en Villa Salvador, asaltaron, ¿no? Y a un bebé de 8 meses, una niña, una bebé, ¿no? Atravesada por ese disparo. Y así, hermano, podríamos citar infinidad de casos. Un asalto, alguien se esconde supuestamente en la balacera, pero justo le cae la frente. Ahí, por ejemplo, no es por causa del pecado de la niña, sino es que Dios dispuso su vida hasta esa fecha. Vamos entendiendo algo, ¿ves? Claro. Pero a veces la gente cuando no conoce a Dios, ¿cómo reacciona ante esto? A veces cuestiona a Dios, ¿no? Dice, ¿y por qué Dios permitió eso? ¿Por qué? ¿Y cómo otros pueden caminar hasta la madrugada y no les pasa nada? Y no agradecen. Pero cuando pasa Muy hermano. se quejan todos. Y yo puedo decir eso. Cuando era un joven, ¿no? Rebelde, insensato, algunas veces, hermanos, yendo a buscar los amigos hasta el fondo, y no había muchos carros entonces, y venía caminando. Los enemigos, Eran mis amigos en ese entonces. Hermanos, tomando esta tarde y viniendo todo ese trayecto. Estoy hablando de 20 cuadras, ¿eh? Qué necio, ¿no? Insensato, insensato. pero guardando Dios. Dios en su misericordia preservando. Otros a veces no llegan ni una cuadra y ya no. Hermanos, se dan cuenta, es para asombrarnos, aún viendo todo esto detalles. Grandes y maravillosas son tus obras. Usted, digamos, busca el peligro, digamos, no siendo pueblo, Dios también pasa con Dios.
todo cuanto sucede, eso es lo que está reconociendo la confesión de fe. Sí. De hecho, hermano, cuando estamos tocando este tema tenemos que admitir algo. No pretendamos que lo entendemos todo, pero está en nuestro esfuerzo de tratar de entenderlo. Porque hay algunos detalles a veces que, de hecho, hermano, la eternidad tendrá lugar para seguir maravillándonos y explicando por qué sucedieron las cosas, cómo sucedieron. De veras, ¿no? Y de ahí que una de las actividades principales será pues gloriarnos en Dios, glorificar su nombre, ¿no? Choca la emoción mucho veces. Así es, hermano. Y este tema de la providencia nos lleva hasta este punto, ¿no? Y así, ¿no? Isaías 10, 6, 7, vamos un poquito ahí. Isaías 10, 6, 7. ¿Ya estamos ahí? 10, 6, 7. Sí, capítulo 10, versículos 6 y 7. Ahí está otra vez Dios obrando contra su pueblo, ¿no? Que se apartó de él, lo dejó sus estatutos. Dice, le mandaré contra una nación pérfida, o sea, hablando de Israel, y sobre el pueblo de mi ira, Israel, le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en la calle. ¿Pero a quién iba a enviar? A Asiria, versículo 5, el versículo anterior dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida. Asiria siendo el instrumento, ¿no? Ahora, pero Asiria como tal no estaba pensando de esa manera, porque luego Dios iba a juzgar al imperio asirio. Claro, ellos están pensando, nosotros somos la nación poderosa, nosotros estamos aquí, somos los más, y así que vamos a imponernos sobre los demás. Pero no, aún ese pensamiento de ellos, hermanos, está siendo usado por Dios para cumplir sus propósitos, en este caso, de juzgar a la nación de Israel por su pecado. ¿Se dan cuenta? Dios es la causa primera, pero lo lleva a cabo a través de agentes secundarios, o las causas secundarias, principalmente el hombre, ¿no? El ser humano que puede llevar a cabo. Dentro de las causas secundarias bien podríamos también, obviamente, reconocer, ¿no? El orden establecido por Dios, como vimos en los versículos ahí, ¿no? Hablando acerca de las leyes naturales. Si no salta del quinto piso y cae, Dios, no, de la gravedad tampoco, ¿no? Hermanos, por ejemplo, viendo el tema de este accidente, ¿no? Del hacha, para el trabajo algo nos sirve, ¿no? Debemos ser precavidos, ¿o no, hermanos? Debemos asegurarnos que las cosas estén en su orden, porque ese descuido nuestro, o ese descuido del que llevó el hacha, por ejemplo, coge el hacha sin asegurarse cómo está. No obstante, se cumple lo que Dios ha, ¿no? Pero aún eso está bajo el dominio de Dios. Pero por otro lado está, de hecho, no podría pensar, ¿no? Mi responsabilidad, ¿no? Así es, hermano, ¿sí? Nuevamente, como les decía, el versículo de Hechos 2:23 creo que resume todo lo que es este párrafo aquí, que reconoce que dentro del obrar providencial Dios es la causa primera, ¿no? Su presencia y decreto de manera puntual, ¿no? Estableciendo todas las cosas, pero llevándola a cabo por medio de causas secundarias. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? Ahora, hay muchos más textos ahí. Hay muchos más textos ahí que podemos encontrar, ¿sí? No nos va a tomar todo el tiempo, hermanos, ¿sí? Quisiera ver un texto más con ustedes, por ejemplo, Primera de Reyes. Ustedes pueden seguir estudiando en casa, ¿sí? El tema de la providencia, siempre lean. Es pertinente, hermanos, que si usted tiene material, antes de venir aquí, siempre de una repasada, ¿sí? Primera de Reyes 22-28, ¿sí? Rápidamente. Corran, hermano, corran.
Listo. ¿Estamos ahí? 1 Reyes 22. Si usted lo que ha hecho su lectura total, ¿no?, de la Biblia, hermanos, va a recordar pronto este pasaje, 28 al 34. ¿No? ¿Bien, hermanos? Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd pueblo todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galat, ¿no? Y ahí está todo el texto, ¿no? Voy a tratar de resumir. Josafat imprudentemente hace alianza con un rey malvado como acá, rey de Israel, ¿sí? Lo invita a hacer una guerra. Ahora, Josafat era costumbre pues consultar, ¿no? Quieren asegurarse si la batalla va a ser, ¿no?, victoriosa, ¿no? Y había un profeta pues que nunca le decía nada bueno pues a este rey malvado de Israel, ¿ya? Todo lo demás siempre le están diciendo cosas que él quiere oír, ¿no? Parece mucha gente en nuestro tiempo, ¿no? Cosas agradables. Pero había uno que decía la verdad pues, y este era un problema. Este era como una piedrita en el zapato para este rey. Pero Josafat insiste y dice: ¿sabe qué? Vamos a consultar. Si hay un profeta más, tienen que estar todos y todos tienen que decir algo de parte de Dios. Y había uno, este es Micaías. Y Micaías le dice pues: ¿sabes? En última instancia, para abreviar la historia, hermano, para ser breve, no es esa. Jehová no está contigo simplemente, así que ni lo sueñes, ¿no? Ni lo sueñes, es en vano esta batalla. Y luego el rey pues, ¿no?, lo manda a la cárcel y todo eso. A ver, yo te dije, Josafat, nunca me dice nada bueno. Y aquí Micaías está diciendo: mira, si tú llegas a volver en paz, o sea, tú vas a la guerra y vienes victorioso en paz, ¿sabes qué? Jehová no ha hablado por mí. Así de simple. Vamos a ponerlo más sencillo el asunto. Pero ¿qué es lo que sucede finalmente? Vamos un poquito más adelante. ¿Cómo termina esta historia? Van a la batalla, ¿sí? Es más, inclusive hay una treta ahí, ¿no? Disfrazan a Josafat de un soldado como un soldado y ya otro lo cuento. Mira lo que pasa, versículo 34, versículo 33. Viendo entonces los capitanes de los carros, que no era el rey, o sea, del ejército enemigo, que venía contra el rey de Israel, se apartaron de él. 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura. ¿Fue casual? ¿Fue accidental? O dice Ventura, dice, ¿no? Para decir que voy a tirar, ¿qué pasa con este disparo? Humanamente hablando, uno podría pensar de esa manera, ¿no? Pero ¿qué dice ahí? Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura, por lo que dijo a su cochero: da la vuelta y sácame al campo, pues estoy herido. Y justo por una parte, ¿no?, que no estaba en la armadura. Vamos a ver un espacio pequeño. Puede que está cubierto acá y está cubierto acá, pero no da ni acá ni acá, sino justo en el espacio descubierto. Y el rey sale herido. Los escépticos podrían estar diciendo: casualidad. Qué piña, ¿no? ¿Qué piña? ¿Usamos esa palabra? La piña es rica, ¿no? No se venden cosas que no. ¿Cuántas cosas en nuestra boca tenemos que modificar a la luz de la palabra del Señor? ¿Verdad? Él hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra. Debemos reconocer siempre, ¿no?, la obra de Dios, como Dios mismo como la causa primera. Ojo, pero sin reconocer que nosotros, hermanos, tuvimos parte en todo ello. Que Dios lo llevó a cabo. Por eso, hermanos, que en este obra providencial de Dios hay motivo para admirarse de su sabiduría, de su justicia, de su poder, ¿no? Porque mira cómo todo, ¿no?, cómo todo funciona. Cómo todo, hermano, se orquesta para poder
llevar a cabo los propósitos de Dios. ¿Sí? Hermanos, el tiempo se acabó. Nuevamente pude avanzar un párrafo nada más. Pero ¿cuál es la reflexión final? ¿Cuál es la reflexión final? Evitemos el fatalismo, hermanos. No somos fatalistas. Cuando reconocemos que Dios es la causa primera, no olvidemos que también Dios la lleva a cabo por medio de las causas secundarias. ¿No? Principalmente el hombre viene a ser la causa secundaria. Pero también las leyes determinadas por Dios de antemano, ¿no? Dejadas para funcionar este mundo que Él ha creado. Hermanos, podemos vivir con esperanza, aun cuando vemos que el mundo parece caerse por pedazos. Aun cuando vivimos un mundo caótico donde, ¿no?, parece contradecir, ¿no?, los planes de Dios, donde parece que el malo prospera, la maldad parece prosperar. Hermanos, Dios no olvida a su pueblo. El justo sigue gozando de su favor, de su cuidado. Amén, hermanos. Amén. La historia de este mundo, hermanos, va a terminar como Dios ha propuesto que termine. Y Él va a ser glorificado finalmente. ¿Sí? ¿Se acordará de su pacto? Así que de repente pudiera avanzar mucho el material, pero no acordarnos de nada. Hemos avanzado este párrafo, hermanos, sencillamente para poder reconocer esto. Dios es la causa primera. Dios es el autor de todo, por cierto. Él creó este mundo y Él la dirige, la sostiene, la gobierna. ¿Sí? Él es la causa primera, pero la lleva a cabo su obra, aún usándonos a nosotros, aún usando el orden que Él ha establecido en este mundo, como vemos en su palabra. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Aun cuando no entendamos cosas, aun cuando cosas que parecen estar fuera, hermanos, de nuestro entendimiento. ¿Y por qué? Pudiéramos estar tentados a, quién sabe, ¿no?, a cuestionar, a desalentarnos, a pecar contra Dios cuestionando o desalentándonos. Siempre debemos recordar, la providencia nos enseña esto. Dios es el que determina todas las cosas que sucedan, pero hay un buen fin para todo. Hemos recordado lo que dice Romanos: todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no?, a los que aman a Dios. No es el concepto carismático, ¿no?, de que, caramba, todo lo bueno tiene que suceder, ¿no? Todo lo bueno, ¿no? ¿Y qué de todo lo malo? Job decía que y lo malo lo vamos a recibir. También, porque ya lo decretó Dios de esa forma. Pero es que lo malo será, pues, un actuar caprichoso de Dios contra nosotros. Nuestra justificación está por medio. No, hermanos, aún lo malo está siendo utilizado por Dios para hacer su buena obra en nosotros. Amén, hermanos. Estamos aún de este lado de la eternidad. Hay mucho que, ¿no?, aún todavía tiene que ser obrado de parte de Dios en nosotros. Una buena pregunta sería: ¿reflejamos de manera perfecta el carácter de Cristo? Todavía no. Pero estamos en proceso, hermano. ¿Sí? Estamos en el proceso. La idea es que a medida que pasen los años, a medida que tú vas aprendiendo de la palabra de Dios, a medida que vas entendiendo estos temas que encontramos en la palabra del Señor, tu carácter sea conformado más al carácter de Cristo. Amén, hermanos. Que el Señor nos dé gracia de recordar siempre su palabra. No solamente los momentos felices y gratos que humanamente podemos, ¿no?, captar de esa manera, pero también los momentos difíciles, aquellas cosas que a veces no entendemos. ¿Sí? A veces me pongo a pensar: ¿qué si Dios me quita a uno de mis hijos? A veces en la mesa nos sentamos, y a veces recordando en el devocional. ¿Y qué tal? Yo le digo, yo sé que puedo temprano, bueno, me levanto hasta y sé que estoy vivo y que tengo que trabajar todo lo que resta del día, ¿no? ¿Y qué si no regreso? ¿Y qué si no regreso? ¿Vivimos conscientes de eso, hermano? Porque a veces tendemos a planificar cosas como si nosotros tuviésemos el control absoluto de todo. ¿Dónde está la providencia de Dios? ¿Dónde está la providencia? Amados, que el Señor nos consuele, nos anime, nos fortalezca, nos sostenga con su verdad. Amén, hermanos. Amén. Recordemos esto siempre.
Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta sencilla verdad, pero al mismo tiempo profunda. Señor, tú eres el creador de todas las cosas. Todo cuanto existe, Señor, tiene un propósito. Pero en el desarrollo de los acontecimientos, Señor, vemos que suceden cosas. Y tu palabra, Señor, por medio de la confesión estamos aprendiendo. Tu palabra dice, Señor, que nada escapa, Señor, de tu dirección, de tu gobierno, de tus intenciones, Señor, por las cuales suceden, Señor. No hay cosa grande ni pequeña. No hay nada, Señor, de todo lo creado que pueda estar exceptuado de tu control, Señor. Y nos maravillamos de ti. Pero al mismo tiempo, Señor, nos revelas que las causas secundarias, aquellos agentes, como es el ser humano, y las leyes establecidas, pudieran hacer que las cosas estén funcionando de cierta manera, aún ellas están sujetas a tu presencia y a tus decretos. Oh Señor, ayúdanos a vivir con responsabilidad. Líbranos de caer, Señor, en el fatalismo, en las creencias, Señor, no bíblicas como es el azar, la casualidad, o por otro lado pensar que, Señor, todo depende de nuestras manos. Ayúdanos a entender a lo largo, Señor, de este tiempo que aún resta todavía de poder estudiar acerca de esta providencia tuya, Señor. De ver cómo funciona, Señor, este mundo, todo lo creado, Señor. Siempre dependiente de ti y al mismo tiempo, Señor, actuando con responsabilidad, siendo consciente de nuestros actos y responsable de nuestros actos. Señor, ayúdanos a vivir con sabiduría, Señor, a la luz de tu verdad. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Ayúdanos a recordar a lo largo de nuestro vivir, Señor. Cuando vengan los momentos difíciles, también podamos recordar la providencia. Gracias, Señor. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén, Señor.